Hola, muy bienvenidos al Mostrador. Hoy voy a conversar con Guillermo Larraín, economista, profesor universitario de la FEN, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, y que ha estado muy en boga durante los últimos días porque fue citado en el último debate presidencial por haber estado a cargo de la convergencia programática en el comando de Gabriel Boric, donde se compatibilizó el programa original de Gabriel Boric con los programas que traían Yanna Proboste y Marco Enrique Ominami, y entiendo, y ahí tú nos aclaras, Guillermo, entiendo también Paula Narváez, y que tú calificaste como un programa económico más bien socialdemócrata. Muy bienvenido, Guillermo Larraín. Muchas gracias por la invitación, Federico. Un gusto estar nuevamente acá. Hace rato que no nos veíamos, así que un placer estar acá. Muchas gracias a ti y a todo el mostrador por la invitación. Siempre es bueno conversar, ¿cierto? Siempre es mejor conversar que quedarse callado, eso es verdad. Tal cual, o que creer que uno tiene toda la verdad. Guillermo, ¿en qué consiste este programa socialdemócrata? Pero primero, clarifícame si también parte de la convergencia programática es con lo que traía Paula Narváez. Y segundo, ¿en qué consiste este programa socialdemócrata al cual se arribó después de esta convergencia programática que tú presidiste? Mira, déjame contar un poquito la historia porque creo que es interesante. Justo después de la primera vuelta, 2 días después, me contactaron del comando de Gabriel Boric, y donde me pidieron si podríamos armar un grupo de gente que hiciera una propuesta de convergencia programática entre lo que teníamos en el comando de Yanna Proboste, lo que venía de Marco Enrique Ominami y de Gabriel Boric. Y fue una invitación, yo diría bien sui generis, en el sentido que ellos realmente querían que fuera un acuerdo como libre de sesgos, que no estuviera muy influenciado por lo que ellos mismos creían. Entonces, la idea era que se armaran 3 grupos, uno por cada candidatura, es decir, incluyendo una de ellos, pero que hubiese un moderador que fuera neutro, que no perteneciera a ninguna de las 3. Y a nosotros nos pareció interesante, yo armé el grupo inicial, y entonces ahí invité a Andra Sutov y a Maca Lobo, y empezamos a discutir con ellos. Y lo interesante fue que les pedimos que en realidad, gracias porque el coordinador fuera neutral, pero que también queríamos que hubiera ownership de parte del comando de Boric, es decir, que no fuera solamente un espacio de conversación intelectual, sino que en realidad hubiera ownership de parte de ellos. Entonces les pedimos que fuera, cada comisión tuviera 2 personas a cargo, eh, una del comando de Boric y otra neutral. Y efectivamente, el que llevaba o la que llevaba el pandero entre los coordinadores eran neutrales, pero había siempre un coordinador también local, digamos, del comando, y eso yo creo que fue interesante yo lo tomé como una genuina expresión de encontrar un punto de acuerdo que fuera común y que no estuviera tan marcado por el hecho de que Gabriel Boric había ganado la primaria. Entonces, me pareció que fue interesante y en ese contexto participamos y tuvimos una semana muy, muy intensa de discusiones, y se llegaron a algunos acuerdos en materia de pensiones, en materia de salud, en materia tributaria y en materia de estabilización económica. Y eso yo creo que es un aporte interesante Sí. que se nos pidió hacer y que Guillermo, ¿y parece que por está qué rindiendo fruto. tú eres un hombre de concertación? Ocupaste varios cargos bajo la concertación, superintendente, fuiste presidente del Banco del Estado, bajo Michelle Bachelet, en el segundo gobierno. Eh, ¿Por qué tú calificaste como programa más bien socialdemócrata? Bueno, porque es un programa que reconoce 2 cosas, digamos, la discusión, porque no tuvimos una discusión específica sobre el crecimiento económico, digamos, no era parte de nuestro debate, pero en el sustrato de nuestra conversación estuvo siempre la idea de que el crecimiento económico es un crecimiento que tiene un protagonista fundamental, que es el sector privado. Es decir, acá no hay un intento de suplir al sector privado como fuente de crecimiento económico. Y eso se notó en varias partes. Por ejemplo, cuando hablábamos del crecimiento de corto plazo, se dijo
que estaba muy bien la idea del impulso de gasto público, de inversión pública en un montón de dimensiones que traían los programas, pero al mismo tiempo se decía que eso no era suficiente y que era necesario generar condiciones para que el sector privado también se suba a la dinámica de inversión y pudiera también hacer su aporte por ese lado. Y eso ratifica el hecho de que el gasto público eso juega un rol importante en la estabilización macroeconómica, pero no es la fuente principal del crecimiento económico. Lo que está haciendo el gasto público es habilitar infraestructuras, por ejemplo, para que luego venga el sector privado, las utilice y pueda generar más crecimiento. Entonces yo diría que en ese sentido es una estrategia que reconoce que el crecimiento tiene un componente de inversión privada y que esa inversión privada requiere una cierta cantidad de determinantes, que haya reglas del juego más o menos claras. Hoy día están en duda por la Convención Constitucional, pero eso ya no es responsabilidad nuestra. Tiene que haber un relato político que sea convocante, y no estoy hablando solo de las grandes empresas, ¿eh? Estoy hablando del pequeño empresario que tiene que tomar una decisión de inversión que a lo mejor macroeconómicamente no es muy significativa, pero que para cada individuo, para cada pequeño empresario, es relevante. Entonces, un pilar es crecimiento económico con un liderazgo importante del sector privado y un rol del sector público, que es proveer muchos de esos bienes públicos necesarios para que se produzca ese sector privado. Pero simultáneamente con ese rol tan importante del sector privado, lo que busca esta convergencia es generar un estado de bienestar. Un estado de bienestar que básicamente genere un espacio de solidaridad mayor. ¿Ah? En ese sentido es socialdemócrata, porque reconoce un rol sustantivo para el sector privado, donde los mercados funcionan bien, y un rol sustantivo para el sector público, donde el Estado funciona bien. Entonces, lo que tenga que ver con solidaridad, nuevamente, Chile es un país que la solidaridad la entiende de una forma reducida. Acá estamos ampliando los espacios de solidaridad en este esquema de convergencia. Lo estamos ampliando porque estamos diciendo que tiene que haber espacios de solidaridad entre los trabajadores que contribuyen, por ejemplo, al pilar de capitalización colectiva o solidario propiamente tal del sistema de pensiones, o porque hay que solidificar, no solidificar, solidarizar, esa es la palabra, solidarizar una parte importante o sea, todo, el 7% de cotización obligatoria al sistema de salud. Y a partir de eso, entonces, una vez que uno tiene una base de solidaridad común, entonces arriba de eso uno puede empezar a construir un montón de pilares nuevos que pueden tener, por ejemplo, en el caso de salud, componentes de seguros privados, en el caso de pensiones, componentes de ahorro individual, pero sobre una base, ¿no es cierto?, de solidaridad que es muy significativo. Entonces, tenemos un Estado que genera condiciones de solidaridad muy potentes en salud y en educación, que fue lo que nos tocó trabajar a nosotros, pero al mismo tiempo un sector privado al cual se lo invita, se lo combina a ser protagonista del crecimiento económico. Y eso, para mí entender, eso es socialdemocracia. Perfecto. Guillermo Larraín, ¿por qué no participó en esta convergencia los que fueron parte del programa de Paula Narváez, o ya habían hecho un proceso de convergencia con el programa de Gabriel Boric previamente a este trabajo? No. El programa de Paula Narváez desembocó en el programa de Yanna Proboste. O sea, no obstante que técnicos sus técnicos no se sumaron, el programa sí, y las ideas estaban incorporadas acá. No y por lo tuvieron tanto, los técnicos, pero sí hubo, ya había sido parte de una sincronía con el programa original de Yanna Proboste. De hecho, hubo uno, de los 9 personas que convoqué para esta cuestión, hubo uno que me dijo: es mi quinta elección en el semestre, es mi quinto candidato presidencial en el semestre, porque había estado, una persona que venía del PPD, había estado con Francisco Vidal en algún minuto, después con Heraldo Muñoz, después con Narváez, después con Proboste y ahora con Boric. Entonces, fue divertido. Entonces el programa, la sincronía y la armonización incluye a todos los que fueron los candidatos de la oposición, en definitiva. El programa de Gabriel Boric, que es el programa de Apruebo Dignidad, ¿cierto?
y Sí. se Pero no, hoy día compatibilizó. no solo aprobó dignidad, yo creo que la gracia que tiene, bueno, el programa Bueno, por eso, completo sí, pero en estas cuatro dimensiones tan cruciales yo creo que es un programa que ahí, representa bien a la oposición en su conjunto. claro, porque después del trabajo que hicieron ustedes, en el grupo Espero encabezado por ti, ya es espero que un así lo programa reconozcan todos. que es un programa que abarca también las propuestas de los que fueron los candidatos dentro de la oposición del otro sector, es decir, desde la democracia cristiana no sé, pues al Partido Socialista, ¿no? Perdón, y Eh, déjame agregar una cosa, dentro de la democracia cristiana también venían cosas que venían de Jimena Rincón, entonces ya, hay elementos que venían desde Jimena Rincón, Yasna Proboste, ya. Pancho Una, Vidal, o sea, un programa armónico, amplio de lo que hoy es la oposición, las mira, para oposiciones, ser digamos, realista, porque, yo no te diría que es totalmente armónico, porque creo que todavía queda mucho por converger, pero es un programa que tiene una vocación, y yo en este sentido me parece que es interesante la invitación que recibimos, es que tiene una invitación a una unidad programática para que el gobierno de Gabriel Boric, en caso que él sea electo, para que el gobierno pueda funcionar bien y tenga probabilidad de sacar adelante un programa que represente a una vasta mayoría del país, porque no es solo la oposición actual, necesariamente por la composición del Congreso próximo va a ser un programa que tenga que convocar a elementos de la derecha, y yo creo que eso lo ha dicho, lo ha insinuado en forma bastante clara Gabriel Boric, y me parece que hacia allá es donde tenemos que avanzar. Tenemos que ir más allá de nosotros mismos para poder hacer que este gobierno sea exitoso en caso de que salga electo. transformaciones de mayorías, pues, de grandes mayorías. De Guillermo, grandes por mayorías. el rato que nos queda de esta conversación, ¿por qué no nos describes como economista y profesor universitario qué proyectas? ¿Cuál es tu análisis prospectivo de la economía chilena si gana Gabriel Boric y si gana José Antonio Cast? ¿Cuál es así en lo grueso tu visión? Yo sé que no tienes una bolita de cristal, pero tienes los elementos de juicio Y que tampoco económico. soy probablemente tan neutro en esta pelea, porque No, yo no, dicho no sea te de pido, paso, oye, no te pido no pelees, sobre todo enfócate en el de Gabriel Boric porque en ese trabajaste, ¿no? Pero también una manito de gato de lo que se puede proyectar en la economía chilena si gana José Antonio Cast. Pero partamos por el sector tuyo. ¿Qué mira, pasa yo en creo la que, economía pero chilena creo que que hay se puede algunas cosas que proyectar? son comunes a ambos. ¿Ya? Ya. Entonces, un elemento que es común a ambos es que a los dos les va a ser muy difícil sacar adelante su gobierno. O sea, esto no va a ser un gobierno que uno pueda, desde el principio, decir que va a ser fácil. Va a ser gobierno que va a estar muy trabado y con una oposición, quien quiera que gane, que va a haber que conquistar. Y yo creo que eso es una cuestión importante, ya sea que gane Gabriel Boric o que gane José Antonio Caz, creo que desde el principio va a ser necesario buscar lazos, buscar puntos de acuerdo, y eso va a requerir necesariamente que los partidarios reconozcan que es necesario ir más allá, porque si no, el país se va a trancar y ahí yo creo que sería el desastre. Entonces yo creo que va a ser necesario establecer eso. El presidente Lago la otra vez lo mencionó, cuando mencionó su apoyo a Gabriel Boric, una cosa que dijo fue, ojalá que el que gane converse con el que pierda y se pongan de acuerdo rápido en algunas cosas. Y hay, Es por decir, ejemplo, una oye, cosa, bajar expectativas. bajar expectativas en cierta forma, pero subir exigencias. Yo no sé cómo ponerlo, quizás ser un poco más realista, pero ser exigente. Yo creo que el país hay cosas que ya no tolera más. Por ejemplo, pensiones. ¿Ah? Este es un tema que me parece que es crucial y es donde hay un área digamos, de convergencia entre todas las candidaturas, a esta altura todas, que están por una pensión básica universal. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Las diferencias son, qué sé yo, que Kast quiere 150 o 180 mil pesos, que Boris decía 250, Proboste decía 225, entonces hay que buscar rápido sacar esto. O sea, yo creo que el país no tolera un año más sin que saquemos adelante al menos la pensión básica universal. O sea, yo creo que sería francamente un desastre. Entonces ahí vemos que hay algunas cosas de convergencia. A cada uno de los dos, si es que llegan a ganar, les va a ser muy difícil avanzar. Y ambos tienen un objetivo que me parece que les conviene a todos sacar, que es la reforma de pensiones. Y derivado de eso, es que va a haber que ponerse de acuerdo en cómo financiar esa reforma de pensiones, porque lo que mandó el gobierno ahora
tiene un financiamiento medio poco claro. Entonces, también ponerse de acuerdo probablemente en un paquete tributario es algo que en realidad debiera, al menos para que financie la reforma de pensiones, es algo que debiera ser, no digo de fácil despacho, pero que todo el mundo, honrando sus promesas electorales, debiera estar en condiciones de aceptar. Digamos, estoy seguro que al menos en materia de exenciones tributarias, en materia de normas que permitan reducir la ilusión y la evasión tributaria, en esas tres cosas al menos, incluso diría que quizás hasta en el royalty, es posible, creo yo, acordar relativamente rápido una primera etapa de reforma tributaria que viabilice una reforma de pensiones que consistente básicamente en la pensión básica universal. Yo creo que eso es algo que se puede hacer. Entonces yo diría que mi impresión es que eso debiera ocurrir rápido y que de ser rápido, yo creo el caso que espero que gane Gabriel Boric, creo que eso le va a facilitar mucho el trabajo para adelante, pero va a haber que ser muy intensa la pega al inicio. Ahora, de ahí en adelante, ¿qué más? Yo creo que el gran desafío que va a tener el gobierno de Gabriel Boric es, bueno, ciertamente sacar una segunda pata de la reforma tributaria, porque hay muchas otras cosas que hacer. El programa tiene en materia de salud y en materia ¿cómo se llama?, de pensiones, tiene un montón de otras cosas, ¿no? Y por lo tanto va a tener que ganarse de alguna forma el espacio para poder viabilizar esas otras partes. Eso tiene que ver con la reforma del pilar contributivo del sistema de pensiones, la reforma que se pretende hacer en el sector de salud. Todas esas cosas requieren mucha claridad conceptual de qué es lo que se quiere hacer, requieren un lenguaje muy fino. Creo que es importante aprender de los errores que se cometieron en la reforma del año 2014 y de la cual hemos conversado, que también forma parte de lo que hay que tener en cuenta ahora. Hoy día hay que ser más fino en el relato, más fino en el discurso, porque además es necesario que esto no sea visto como contradictorio con la inversión privada. Tiene que ser un gobierno que simultáneamente se gane la confianza del sector empresarial, y que eso les permita al sector empresario ir recuperando de a poco la capacidad de invertir. La inversión en Chile ha caído bastante en los últimos años y necesitamos recuperar inversión para poder crecer en el futuro, y por lo tanto creo que el desafío de un gobierno de Boric va a estar probablemente por ese lado. Cómo recuperar, generar confianza y generar una relación franca, porque creo que en esto lo importante es que uno sea transparente y franco, que permita que los empresarios vuelvan a invertir. Yo creo que ahí por ahí va un poco los desafíos principales por el gobierno de Boric. Mi impresión de conversar con él, yo no lo conozco mucho, yo he estado con él pocas veces, una vez de hecho en persona y otras veces en más gente, pero me da la impresión de que una persona que tiene un poco esa idea clara, me da la impresión de que tiene claro que tiene que avanzar en esta línea, aun cuando, y esto yo lo valoro más bien, aun cuando a lo mejor él pueda pensar íntimamente otras cosas, pero me parece que en un acto de realismo lo tiene que gobernar no a sí mismo, sino que a una coalición muy diversa, muy amplia, a un país que tiene un nivel de estrés social muy grande y que por lo tanto hay que saber gobernar con mucha destreza y con mucho pragmatismo. Y a mí me da la impresión de que Boric va un poco en esa línea. Y si ganara el domingo José Antonio Kast, ¿qué puede proyectar en la economía? ¿O sus principales desafíos? Mira, yo debo decir que de la gente que trabaja con Kast, yo tengo, al menos con una o dos personas, tengo una relación personal de muchos años, ¿eh? Entonces y tengo buena opinión, por supuesto que diferimos en la política y diferimos en las cosas que creemos que tiene que manejarse, pero creo que es gente seria. Yo eso no lo pondría en duda en ningún caso. Y mi impresión es que el problema que va a tener Kast tiene que ver más bien con eh, un cierto desacople entre lo que es la situación social chilena, con todas las sensibilidades que hay en muchas dimensiones. Hoy día, por ejemplo, ayer en el debate salió a luz pública los problemas de la relación de él como persona
con el mundo, qué sé yo, de las divergencias sexuales, de la diversidad sexual, la gente que tiene, qué sé yo, los más extremistas dentro de su coalición, que lo van a estar tironeando mucho. Y yo espero que como todo presidente tenga un momento de lunita de miel donde pueda mostrar sus cartas y tratar de demostrar que efectivamente a lo mejor, aun cuando a uno le pueda surgir algunas dudas, creo que es importante que él muestre sus cartas al inicio y que se le dé la oportunidad en caso que él ganara, de que puede manejar todas esas tensiones bien y que en realidad no va a oponer sus preferencias personales por sobre lo que la democracia vaya determinando que hacer en todos estos temas valóricos que para él son sumamente importantes. Y yo espero que él logre mantener una cierta armonía con el mundo social. Pero el problema es que creo que muchas de sus declaraciones son contradictorias con esto, ¿no? Él tiende a pensar mucho el problema de la paz social como producto del orden. Y yo creo que ahí hay una tensión que es muy compleja porque acá hay problemas políticos que subyacen y que si uno no, si es que cualquier problema de manifestaciones sociales se interpreta desde la perspectiva del orden público, entonces creo que eso va a ser una dinámica un poco destructiva y compleja de manejar. Entonces me da la impresión de que los riesgos de esa candidatura van por ese lado, ¿no? Y él ha hecho mucho énfasis en esto del orden público, de las Fuerzas Armadas para jugar un rol importante en la Araucanía, etcétera. Y yo creo que eso es un riesgo muy grande y que puede tener consecuencias sociales que yo no quisiera, pero que son no sé, complejas, ¿no? Y yo creo que por ahí vienen fundamentalmente sus riesgos. Pero para volver al caso de Gabriel Boric, yo creo que un tema relevante va a ser entonces recuperar la confianza que tengan los inversionistas en Chile. Y quiero particularmente acá pensar en los inversionistas extranjeros. Yo creo que los inversionistas extranjeros juegan un rol importante en Chile. Hoy día una buena parte de la inversión se financia con recursos locales, pero otra parte importante viene de afuera, y estamos en particular recurriendo a deuda pública chilena que en alguna proporción va a tener que recurrir también a endeudamiento internacional, y los términos de ese endeudamiento, es decir, a qué tasa nos endeudamos, es un tema súper importante porque se nos puede venir abajo el presupuesto y la reforma tributaria si es que podemos, lo poco que recaudemos, a lo mejor se lo vamos a estar pagando en intereses a los acreedores externos, y esa no es la idea, que necesitamos que lo que recaudemos vaya a financiar gasto social, no que vaya a financiar intereses de la deuda. Entonces, mantener una buena relación con el mundo de los financistas internacionales, reducir el costo de la deuda que se nos ha disparado en los últimos 6 meses de manera importante, yo creo que son materias relevantes y que van a tener que ser va a tener que abocarse el gobierno desde muy temprano también. Yo creo que es un tema bien relevante para el futuro. Guillermo Larraín, hay mucho que conversar, pero creo que ya con lo avanzado hay un brochazo, ¿no? Un brochazo grueso. Así que te agradezco mucho. Estemos al habla, pues más adelante te volveré a conversar, pero ya vamos a tener nuevo presidente Claro. y ya exacto, se va a saber cómo está el tema de las confianzas, que es el combustible de la economía, ¿no? Exactamente. Y los tironeos de la coalición ganadora, porque el tironeo no solamente lo va a tener Kast, se gana, el tironeo lo va a tener Gabriel Boric, también se gana. No, lo van a tener todo, y esto yo creo que es un dato de la causa. Esa otra cosa que también es común a ambas candidaturas, es decir, ambos van a tener que ir a buscar apoyos para ser un gobierno medianamente exitoso, van a tener que ir a buscar apoyos más allá de su base natural de sostén. Y eso yo creo que es un desafío grande, va a requerir una destreza política muy, muy elevada. Guillermo Larraín, muy buen día, que estés muy bien. Gracias. Muchas gracias. Que te vean, Federico. Saludos a todos los auditores.